Hola, buenas noches a todos. Dios les guarde y bendiga. Les mando un saludo. Espero estén bien con el favor del Señor ahí en casa. Y bueno, pues continuamos estudiando Sermón del Monte y vamos a hacer una oración al Señor para comenzar. Vamos a abrir ahí la escritura en Mateo 5 que estamos estudiando. Entonces, pues vamos a iniciar. Padre, queremos bendecir tu nombre y agradecerte por la oportunidad que nos das de, claro, meditar en tu palabra. Y queremos rogarte que abras nuestros oídos para que oigamos, Señor, el espíritu de la letra, Señor, que nos guía a toda verdad y a justicia, y que podamos ser sabios, sencillos y humildes para abrir nuestro corazón. Y como dice tu palabra, que esta palabra caiga en una tierra fértil donde le produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no caigan espinos, Señor, ni en piedras, Señor, sino que podamos ser bendecidos y fortalecidos. Gracias, usa mi boca, Señor, y unge mi boca, Señor, para que hable conforme a tu palabra y a tus dichos y al espíritu de la letra, y no conforme a mis pensamientos equivocados, Señor. Amén. Bueno, pues como estábamos estudiando el Sermón del Monte, vamos ahí al capítulo 5 de Mateo, vamos a leer la séptima bienaventuranza. Ya hemos visto 6, gracias a Dios, y hemos ido aprendiendo yo junto con ustedes varias cosas. Y dice el versículo 7 de Mateo 5: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como hemos establecido, cada uno de los versículos que Jesús empieza a enseñar a través de su primer sermón son como un peldaño en una escalera. Y este versículo que Jesús empieza a decir, o esta afirmación, antecede a los del limpio corazón que vimos la semana pasada. Y se necesita ser limpio de corazón para poder ser un pacificador de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo a como Él enseña, no de acuerdo a nuestros pensamientos. Nuestro carácter pacífico nunca puede llegar a ser hacer un pacto con el pecado, con la maldad o con la hipocresía. El hecho de ser pacíficos no quiere decir que podamos omitir la verdad o la justicia. De hecho, la verdad y la justicia se convergen, se besan para poder hacer lo que Dios nos está llamando a ser pacificadores. El mayor pacificador de esta tierra que ha pisado la tierra es Jesucristo mismo. Él instituyó la paz, Él vino a traer paz al mundo. Muchos no le recibieron, aún no le han recibido, pero Cristo es el pacificador número uno. Y entonces nosotros no podemos quitar la verdad y la justicia para llegar a ser pacificadores. Es necesario hablar con verdad y justicia, como Jesucristo lo hizo. Jesucristo nunca, al sentarse con los pecadores, no convivía en el sentido de participar en sus pecados, sino se sentaba para compartirles la justicia y la verdad de Dios, siendo pacificador. Nosotros también tenemos que aprender a ser de ese tipo, pacificadores. Y obviamente, ¿qué necesitamos para ser pacificadores? Pues varias cosas, pero viendo el contexto de lo que estamos aprendiendo en el Sermón del Monte, pues es necesario que el pacificador primeramente reconozca su bancarrota espiritual. No hay manera de llegar a este peldaño de ser pacificador si no hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, porque de él proviene la paz, ¿verdad? De él proviene la paz, porque cuando tú y yo estábamos inmersos en nuestros pensamientos, en nuestro pecado, y no encontrábamos paz, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas porque reconocemos la necesidad que tenemos de Él, pues Cristo trae paz a nuestro corazón, y entonces se convierte en una paz entre Dios y el hombre de una manera vertical, y después habita en el interior, y después comienza la paz con el prójimo, porque es necesario este peldaño. Y para seguir al siguiente peldaño nos enseña que debemos ser mansos, ¿eh? Tenemos que ser mansos. Alguien que no es manso, es imposible que siga la paz. Por eso se converge cada peldaño, cada cosa que vamos aprendiendo y que hemos visto en este sermón. Alguien que es manso es alguien que tiene su carácter dominado, es alguien que ya lo vimos también, pero lo estoy recordando, es alguien que sabe hablar, que es sabio en su hablar y que busca la paz, ¿no? También es necesario que se necesite tener esa hambre y sed de justicia para establecer la verdad de Dios. El hambre y sed de justicia de su palabra, el hambre y sed de justicia de obedecer los mandatos para poder establecer la paz entre el prójimo, entre los hombres.
Este mundo está lleno de sinsazones, este mundo nunca va a encontrar la paz hasta que Cristo venga a reinar. Pero mientras tanto nosotros somos esos embajadores para poder promover la paz en el círculo en donde estamos. No quiere decir que el pacificador no se equivoque, pero quiere decir que cuando se equivoca reconcilia, y que quiere decir que cuando le lastiman reconcilia, porque es manso, porque ha reconocido su bancarrota espiritual y porque tiene esa hambre y sed de justicia de obedecer lo que la palabra de Dios dice. También es necesario tener limpio de corazón. Para poder ser pacificador es necesario estar limpio de corazón. ¿Por qué? Porque el limpio de corazón no busca lo propio, sino busca lo que Dios le ha enseñado. Un limpio de corazón lo que hace no es engañarse con astucia y torcer la verdad para tener la propia justicia o su paz interior, sino él busca en el sentido de tener ese limpio corazón, establecer la verdad y la justicia. Entonces es necesario estas cosas para poder ser un pacificador. Así de que si tu amigo que me escuchas o tu hermano, necesitamos tener estos otros peldaños para subir al séptimo, que es el ser pacificador. ¿Qué es un pacificador? Bueno, yo quisiera leer una parte de escritura que está en Salmos 34. Hay muchas partes que pudiéramos ver sobre lo que es un pacificador, pero yo quisiera que viéramos Salmo 34, el versículo 13, hasta el versículo 15. Dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Te das cuenta cómo la palabra no se contradice, nos va diciendo cómo podemos empezar a ejercer la paz, ¿no? Ya vimos que tenemos que tener esos peldaños, que tenemos que tener esas bienaventuranzas de arriba, pero también nos empieza a decir que debemos de guardar nuestra lengua. Guardar nuestra lengua de no hablar injurias, de no hablar chismes, de no ser murmuradores, de no ser detractores, de no ser contenciosos. La palabra de Dios nos exhorta en todo lo amplio y lo largo de la Escritura que no seamos de esa forma. Y alguien que sabe guardar su lengua es alguien que sabe ser pacificador. Y aquí nos dice: guarda tu lengua del mal, ¿no? Entonces, el mal es todo aquello que se contrapone con lo que Dios ha establecido. Entonces debemos guardar nuestra lengua, lo que nos lleva a ser un pacificador. También dice la palabra de Dios, dice: y tus labios de hablar engaño, dice Salmo 34:13. Alguien que habla mentira no es un pacificador. Los que son mentirosos, los que hablan mentira, en medio de un conflicto, lo que hacen es dividir, no unir. Porque no es limpio de corazón, porque no es manso, porque no ha reconocido a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, porque no ha aprendido a tener esa hambre y sed de justicia. Y alguien que miente en medio de un conflicto no es pacificador. Alguien que miente lo que busca es salirse por la tangente, como a veces le digo a algunas personas: no, lo que estás diciendo eso es mentira, y lo que estás haciendo es querer dividir y no establecer la verdad y la justicia. Como decíamos al principio, no podemos ser pacificadores sin establecer primeramente la verdad y la justicia. Y también nos dice ahí: aparta tus labios del engaño. Dice: apártate del mal, dice el Salmo 34, verso 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Alguien que busca la paz es alguien que está en constancia queriendo tenerla y retenerla. La paz no es algo que se consiga o se compre, sino es algo que uno busca y uno desarrolla y uno está caminando en ella. Dice: busca la paz y síguela. Una vez que la encuentras, una vez que tienes esa bancarrota espiritual, una vez que tienes tu comunión con Cristo, tú buscas tener esa hambre y sed de justicia todos los días de tu vida, en cada instante, y sigues la paz para que tu vida sea como Él quiere que sea, no como tú quieres, no establecer tu verdad. Como decía Niurka, mi verdad. No es tu verdad, es la verdad de lo que realmente sucedió en medio de la situación, del conflicto que está pasando. Hay gente que no sabe reconocer sus errores. Es necesario ser manso, y en la mansedumbre se necesita dejar el orgullo y ser humilde. Alguien que es orgulloso nunca va a reconocer sus errores y no va a ser pacificador. En medio de los conflictos siempre se necesitan dos para tener esos conflictos, pero es necesario que el pacificador reconozca su falta, pida perdón y siga la paz. Y entonces así se puede tener una intimidad, una comunión con el prójimo. Porque todo esto
Todo esto que estamos aprendiendo hoy y hemos aprendido durante el largo de nuestras vidas se resume en esos mandatos que Jesús le dijo cuando le preguntaron ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios, es decir, ten tu bancarrota espiritual, busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y después entonces tendrás ese segundo mandato que es amar al prójimo para resolver los conflictos, para ser un pacificador. Somos embajadores de la verdad, somos embajadores de la justicia, somos embajadores de la paz. Nosotros somos esos que debemos de conciliar y de buscar el no tener conflictos con las personas mientras dependa de nosotros. Dice en una parte de la escritura, mientras dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y cuando depende de ti quiere decir que tú la estás buscando. Como dice Salmos 34, tú la estás buscando y la estás siguiendo. Si la otra persona definitivamente no quiere tener paz, bueno, ya no está en ti, pero tú estás buscándola, queriendo resolver los asuntos. El libro de Santiago nos dice a veces de dónde viene, o en muchas ocasiones de dónde viene la falta de esa paz, el generar conflictos. Y está en Santiago capítulo 4, perdón. Fíjate cómo dice el versículo 1, dice Santiago 4:1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Nos hace una pregunta el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Y contesta él mismo, dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? En realidad, el que no es pacificador, lo que le gobierna son sus emociones, lo que le gobierna son sus pasiones, es la sed de venganza. Pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos buscar la paz, ejercer el perdón, ejercer el amor, ejercer la misericordia, como decía, hemos visto en los capítulos, en los versículos anteriores. Es misericordioso, es manso, es sencillo, es alguien que es hambre y sed de justicia, es alguien que es limpio de corazón. Pero en general el mundo está corrompido, está destruido, está vuelto de cabeza porque lo que buscan es establecer su verdad, establecer sus emociones. Y nosotros no debemos de pensar de esa manera. Nosotros somos distintos. Nosotros debemos de notar que somos, como dice esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, si somos llamados hijos de Dios, tenemos que aprender a ser pacificadores, establecer la paz en las relaciones interpersonales, sean matrimoniales, sean de trabajo, sean vecinales, sean de amistad, sean eclesiásticas, sea donde sea. Nosotros tenemos que establecer la paz, seguirla, buscarla. No podemos pensar distinto. Dice el mismo Santiago en el capítulo 1, el verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso el apóstol Santiago, más adelante lo que leímos, vienen los pleitos de las emociones. Y la ira, el enojo, es una de las emociones que muchas veces nosotros no sabemos controlar, y cuando nos enojamos no estamos siendo pacificadores. Estamos siendo, al contrario, generadores de conflictos. Nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestra lengua, como nos veíamos en el sábado. Debemos de aprender a seguir y buscar la paz. Debemos de apartarnos del mal. Debemos de gobernar nuestras emociones. La paz no tiene que ver con las circunstancias que se atraviesan en el momento del conflicto. La paz tiene que ver que cómo resolvemos ese conflicto, cómo actuamos delante de ese conflicto. Porque muchos tenemos conflictos con nuestras relaciones interpersonales. Somos complicados los seres humanos, pero si nosotros sabemos resolverlos, estamos actuando como hijos de Dios, como esos pacificadores que nos está exhortando Dios a que seamos. Nosotros, el hombre tiene su temperamento, todas las mujeres tenemos nuestro temperamento, pero el pacificador está por encima sus convicciones que sus emociones. Es decir, primero tiene sus convicciones, los mandatos, el hambre y sed de justicia antes que sus emociones. Porque si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, ahí vendrán las guerras, los pleitos, las disensiones, las amarguras, ¿verdad? Las divisiones familiares. ¿Cuántas gente están divididos porque le han dado vuelo a sus emociones? Entonces, un pacificador tiene presente siempre los mandatos de Dios. Cierra su boca, es tardo para hablar y es pronto para oír, y no se enoja, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y la justicia de Dios es aquella que trae paz.
Entonces uno guarda silencio. Un verdadero pacificador tiene presente los mandatos de Dios, tales como airaos, pero no pequéis. No quiere decir que no nos enojemos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo cuando dice airaos, pero no pequéis, quiere decir, tienes derecho a enojarte. ¿Quién no se enoja por una injusticia en su vida o en su persona o en la vida de otro? Es correcto enojarse. Lo que no es correcto es tener un destello de ira y pecar contra el prójimo, ¿no? Entonces nosotros tenemos presente eso, tenemos presente cuando dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Eso es lo que hace un pacificador, tener presente los mandatos de Dios. Tiene presente el pacificador aquello que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y cuando hay un conflicto, sus emociones las pone por debajo y pone encima las convicciones. Todo argumento es derribado por las convicciones que Dios ha puesto en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Así es de que, amigo, que tú me escuchas y quizá tú no encuentras la paz con tus relaciones interpersonales, necesitas conocer a Cristo, necesitas reconocer tu bancarrota espiritual. El pacificador en su casa, cuando hay un conflicto con su cónyuge, con sus hijos, sabe tratar el asunto. No habla emocionalmente, no habla con el estómago, no grita. Dice la palabra de Dios: quítate toda gritería, toda maldicencia. Y debemos aprender a guardar silencio. No quiere decir que no nos equivoquemos, por favor. Un cristiano se equivoca y está luchando todos los días con su pecado, pero está buscando y siguiendo la paz, porque ese es un mandato divino y porque eso es lo que hace la distinción entre un verdadero hijo de Dios y aquel que solamente conoce o ha escuchado de Dios. Un verdadero creyente busca y sigue la paz. El pacificador, como empresario o como empleado, cuando su jefe o su empleado se equivoca y hace cosas indebidas, lo que busca es restablecer el asunto, siendo sabio, sencillo, maduro, porque es un pacificador. No echa de alarde, no dice cosas que no son justas. Eso no es tener un corazón correcto, un corazón limpio. Eso no es ser alguien pacífico. Alguien cuando te injurian, cuando te levantan falsos. Eso a veces duele, cala, porque dices: ¿cómo es posible que digan eso? Si ni siquiera me lo están diciendo de frente, lo dicen a tras bambalinas. Eso es alguien que te lastima, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que aprender a ser pacificadores y guardar nuestra boca y ser sabios, aunque nos exhiban sin razón. Si a Jesucristo, de Él hicieron el árbol, hicieron lo que hicieron, ¿qué nos esperamos nosotros? Los que somos pacificadores, los que somos hijos de Dios, normalmente nos señalan por una, por dos, por tres, sin que ellos se den cuenta que ellos se equivocan constantemente. Pero nosotros debemos de aprender a guardar nuestra boca, ser sabios y sencillos. No que no resolvamos el problema, sino guardarlo cuando no es el momento adecuado. Alguien que es injuriado equivocadamente sabe hablar con prudencia, con sabiduría, con mansedumbre, con templanza, y resolver el asunto, independientemente de que la otra persona, si ya no quiere, eso es otro asunto. Busca perdonar a esa persona que lo exhibió, que le injurió, que dijo cosas equivocadas. Un verdadero creyente, cuando es injuriado, cuando le levantan falsos o hablan a sus espaldas, lo que hace es ejercer el amor, el perdón, ¿no? Como Jesús mismo dice en este sermón del monte: bendice a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Eso es lo que hace un pacificador. No busca la venganza, no busca la venganza. Dice un dicho popular, lo cortés no quita lo valiente, pero sobre este dicho hay palabra de Dios que dice: si te pegan en la mejilla, pon la otra. Eso es ser un pacificador, que no busca revancha, que no busca hacer justicia con su propia mano, se aparta del mal, busca la paz y la sigue. Eso es lo que hace. El pacificador cumple a cabalidad el siguiente mandamiento y el siguiente consejo de parte de Dios, que está en Romanos 12. Eso es lo que hace un verdadero pacificador. Fíjate, aquí podríamos meditar mucho tiempo en él, pero pues no es el tema ahora. Dice Romanos 12, el versículo 14. Eso hace un pacificador. Mira con atención. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso hace un pacificador. Luego sigue diciendo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso hace un pacificador. No establece su verdad, sino establece la verdad de Dios, la justicia de Dios. Es sabio al hablar. Dice: no paguéis, dice el versículo 17, no paguéis a nadie, a los que te injurian, a los que te levantan falsos, a los que te hacen daño. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. A nadie. ¿Te hacen mal? Los hijos de Dios, los pacificadores, no maldecimos. No regresamos un mal con un mal. No.
nosotros, así nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, dice, procurad lo bueno. Eso es lo que hace un pacificador delante de todos los hombres, de todos. Con tu cónyuge, con tu trabajador, con tu empleado, con tu vecino, con el que te levantó falsos, con un amigo con el que te peleaste, ¿verdad? Eso es lo que hace un verdadero pacificador. Dice, si es posible, fíjate, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Y eso es lo que hace un pacificador. Busca solucionar. Otra vez, lo tengo que volver a decir, no que no se equivoque, sino que busca estar en paz. Busca la paz y la sigue. Ese es el séptimo peldaño de esta bienaventuranza. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque está este versículo, los pacificadores no esperan en la venganza de Dios. Déjame te digo esto, que te quede claro, no porque te injurian o te levantan falsos, tú no estás esperando que Dios los consuma con fuego, como alguna vez Juan y creo que era Jacobo le dijo a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuman? No está esperando eso. Un verdadero pacificador lo que hace, no espera que Dios venga, lo que hace es bendecirlo, lo que hace es orar por su enemigo, lo que hace es orar por aquel que le injurió, por aquel que le lastimó, por aquel que le ofendió. Y le dice, Señor, abre sus ojos para que vea y pueda resolver el asunto. Pero si con todo eso Dios quiere tomar cartas en el asunto, esa es la soberanía de Dios. Pero nosotros somos pacificadores. Y eso, amado amigo, hermano, no es fácil, porque nuestra carne a veces es débil, porque a veces queremos salir y de hacer y decir y hacer cosas que no convienen. Pero cuando nosotros buscamos ser pacificadores, hacemos lo propio. Dice el versículo 20 de Romanos 12, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ese es un pacificador, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso hace un pacificador. Eso es, Jesús era el excelente pacificador. Y cuando le golpearon ante el concilio, él decía con justicia. Por eso digo que establecer la justicia es necesario ser pacificador. Cuando lo golpearon, él dijo, hey, si he hecho mal, da testimonio, si no, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Porque Jesús da testimonio. Pero también cuando estaba en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, reconciliándonos, ser el príncipe de paz que vino a traer paz entre Dios y el hombre. Cuando estaba crucificado, él seguía predicando el evangelio allí en esa cruz, diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es un pacificador. Y no dijo, Señor, desciende y destrúyelos. Ese es un pacificador que sabe amar. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, tiene sobre todo amor en su corazón para los prójimos, para el que se equivoca, para el que le hace daño. Ese es un pacificador. Y el pacificador de verdad va a ser reconocido, dice, estos serán llamados hijos de Dios. Va a ser reconocido primeramente por Dios y también por los hombres que le rodean. Aunque te levanten falsos, quizá mañana se arrepientan de sus dichos. No lo sabemos, pero tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. Porque Dios nos reconcilió. Jesús nos reconcilió con Dios, a sí mismo. Y nos hizo ser llamados a ser conciliadores de la paz. Dice 2 Corintios 5:18, esto que acabo de decir, léelo ahí en tu casa. Ahora, ¿de dónde proviene esa paz? Bueno, pues como lo vimos en el Sermón del Monte, de la bancarrota espiritual, proviene de Dios mismo. Dice Isaías 57, vamos a buscar ahí Isaías 57, el versículo 20. Porque a veces muchos dicen, es que yo no logro tener paz con mi prójimo, yo no logro tener paz con mi cónyuge, yo no logro establecer la paz. Bueno, quizá no has nacido de nuevo. Y dice el versículo 20, dice, el versículo 20 y el 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si tú, amigo que me escuchas, no puedes tener paz con tu cónyuge, con tus amigos, con tus vecinos, con aquel que te injuria, quizá lo que te hace falta es conocer a Cristo, aquel que murió en la cruz por ti, por mí, por el mundo entero. Dice la palabra de Dios que Él es el mediador, el único entre Dios y el hombre. Y si a lo mejor no puedes establecer la paz, la fuente
para que tú y yo podamos ejercer el amor y la misericordia, ser mansos, el poder tener hambre y sed de justicia, el poder ser pacificadores, proviene de Dios mismo. Por eso es necesario que volvamos a Dios, que volvamos a sus preceptos, a sus caminos, volvamos a tener esa hambre para establecer la verdad de Dios. Solo Dios, amado amigo, solo Dios puede cambiar y transformar nuestros corazones impíos y duros de servir, perdón. Un corazón que solamente busca su egocentrismo, que busca de sí, pero en Dios lo que busca uno es amar al prójimo como a sí mismo. Lo que busca el que es nacido de nuevo es servir al otro, bendecir al otro, ayudar al otro, procurar al otro, a pesar de que el otro quiera hacerme daño, porque eso es un verdadero creyente. Así es de que nosotros tenemos que tener ese deseo de ser pacificadores, porque hemos aprendido que Cristo vino a ser el intermediario, es el príncipe de paz. Así es de que mientras tú puedas tener esa paz con tus amigos, mientras tú puedas resolver los problemas con tus amigos, busca la paz y síguela. Dice Lucas 12:58, dice, lo voy a leer, dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, o sea, cuando vayas a hacer cuentas con tu adversario al magistrado, dice, el consejo de Dios, dice, de Jesucristo está hablando, procura en el camino arreglarte con él. ¿Con quién? Con tu adversario. No sé que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún tu última blanca. Procuremos resolver los asuntos aquí y ahora. Seamos pacificadores, seamos amantes de la verdad, seamos amantes de la justicia. Hay muchos conflictos. Hoy en el confinamiento hay más problemas dentro de la casa, porque se viven 4, 6, 8 de familia, 3 de familia, 2 de familia, 24 horas. Y a veces hay malos entendidos, a veces hay gritos y sombrerazos, pero tú y yo somos llamados a ser pacificadores. Y alguien pacificador es alguien que quiere seguir y buscar la paz, es alguien que es parte de la solución, no es un parte del conflicto, es aquel que hace lo que dimos en Romanos 12, no paga mal por mal, sino que busca servir, sino que busca tener paciencia. Dice el libro de Efesios capítulo 4, soportándonos con amor, con mansedumbre, con humildad. Eso es un pacificador. Y cuando dice soportándonos, quiere decir que a veces cuesta trabajo soportarnos. También dice el libro de la palabra, dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Es cansado a veces las circunstancias de las injusticias que otros nos hacen, pero también a veces nosotros somos injustos con los demás. Debemos de aprender a ejercer paz, a ejercer perdón. Alguien que busca la paz necesariamente tiene que saber ejercer el perdón en las dos vertientes, el darlo y el recibirlo. De otra manera no existirá paz de ninguna manera. Acuérdate que Dios nos enseña a lo largo y a lo ancho de la Escritura a perdonarnos. La misma oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y que todo el mundo tiene como el Padre nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Ese es alguien que busca la paz. Así que te invito, amigo, te invito, hermano, que te acerques a Dios, al Consolador, a que nazcas de nuevo, a que procures solamente es la fuente, Dios mismo, para que nosotros podamos tener paz primeramente en nuestro corazón y después con con el que convivimos, con nuestro prójimo. Es que gracias por escuchar este pequeño mensaje. Espero sea de utilidad a tu vida. Recuerda que Dios te ama tanto que dio lo mejor, que es su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él seamos reconciliados con Dios. Y voy a terminar leyendo lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Pues lo que ya mencionamos y otras cosas, pero dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo y nos dio un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un servicio para reconciliarnos. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que hizo Jesucristo, no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que no tomemos en cuenta el pecado, la injuria, el falso testimonio, lo que nos hacen los demás. Bendigamos,
Dice el versículo, ahí sigo leyendo, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ya ves, te das cuenta cómo en 2 versículos nos vuelve a decir, te encargo el ministerio de reconciliación y te encargo la palabra de reconciliación porque yo te reconcilié conmigo mismo. Y como tú recibiste esa gracia, tienes que darla y ser un pacificador. El versículo 20 dice, así que, o sea, en conclusión a lo que acabo de decir, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es decir, Dios mismo nos está hablando, así que, dice, en conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es la fuente, Dios mismo. Así es de que si tú has recibido el perdón de pecados, si tú en tu bancarrota te diste cuenta que Dios trajo paz a tu corazón y lamentaste tu pecado, eres misericordioso, eres manso, tienes un corazón limpio, tienes hambre y sed de justicia, el siguiente peldaño es ser un pacificador. Así es de que reconciliémonos los unos con los otros, amémonos, perdonémonos, suframos la falta, caminemos juntos, porque en este tiempo se vendrá más complicado y el encierro a veces nos hace sacar lo peor de nosotros, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias al Señor por esta parte, este tiempo. Señor Jesús, ayúdanos a ser esos pacificadores que tú esperas que seamos. Que busquemos la paz y la sigamos. Que seamos sabios y sencillos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino en tus convicciones, en tus preceptos, en tus mandatos, que tengamos presente lo que tú nos estimulas y nos enseñas para tener paz para con los hombres. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestro corazón. A veces somos débiles, a veces nos cansamos, a veces, Señor, nos fastidiamos, pero, Señor, que tu Espíritu esté ministrando nuestro corazón, porque la verdad la carne es débil, el hombre es débil, pero el Espíritu está presto a obedecer tu palabra, porque en ti somos más que vencedores y podemos, Señor, luchar con aquello en cual estamos trabajando, Señor, luchar con aquello que nos molesta, que nos cansa, Señor, en las relaciones interpersonales. Ayúdanos a ser pacificadores. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que escuchan este video y ayúdales en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí también, Señor, a ser ese pacificador. Amén, Señor.